El Evangelio que acabamos de escuchar, como ha sucedido toda la Cuaresma, es otra de las muestras de lo que el pecado logra hacer en las personas, en el alma de las personas. Ya lo vimos con el ciego que duró 38 años en la oscuridad. Sí, lo vimos con todos los otros enfermos. Y hoy la imagen que la liturgia nos presenta es la de Lázaro en la tumba, que huele, que tiene los pies y las manos atadas y que no puede ver. Esa es la imagen del alma que vive en pecado. Que tal pareciera que el Espíritu Santo no pudiera presentarnos peor imagen del alma en pecado. Porque viviendo en el pecado, díganme ustedes qué podemos hacer. No hay absolutamente nada que podamos hacer. Sí. ¿Y por qué llegamos a esa situación del pecado? A la situación del pecado llegamos por la desconfianza de Dios, por la desesperación en contra de Dios. Porque en el peor o en el mejor de los casos, la inmensa mayoría de la gente piensa que Dios es malo. Sí. Esa es la verdad. ¿Dios es malo? Sí. Caemos en la desesperación, en la desconfianza, por no podernos alegrar en Dios. Sí. Esa es la situación. Entonces, tenemos que todas estas personas que están envueltas en el Evangelio de hoy tienen una idea propia de lo que es la vida, de lo que es la felicidad para ellos. ¿Sí? Entonces pretenden decirle a Dios cómo debe ser su vida, sin fijarse en nada más. ¿Sí? Entonces, cuando las cosas no nos salen como nosotros pensaríamos que deberían de salirnos, al primero que culpamos es a Dios, de que nunca estuvo, de que llegó tarde, de que no hizo lo que nosotros quisimos y de que todo lo que Él ha planeado en la vida ha estado mal. Total, que termina la inmensa mayoría de la gente en lo que nosotros conocemos como el odio a Dios, porque Dios es malo. Sí. Entonces, en medio de la muerte, del dolor, de la separación, de la desesperación de María, de Marta, Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Entonces, de la tristeza, de la desesperación, del que Dios no haga las cosas como a nosotros se nos antoja, viene la desesperación y la desconfianza en Dios, la desobediencia. Sí. Entonces, es impresionante el número de veces que en el Evangelio de hoy la gente quiere decirle a Jesús lo que debe hacer. Sí. Y desde el principio todo parecía un fracaso. ¿Sí? Se enferma Lázaro y Jesús no hace nada. Se espera 4 días, ¿verdad? Esperando que los demás colaboren con Él en la realización del milagro. Y los demás, en vez de creer y de obedecer, desconfían y desobedecen. ¿Sí? Entonces, nos pasamos la mitad de la vida
esperando que las cosas sean como nosotros creemos que deben de ser. Y cuando eso no sucede, decimos, Dios es malo con nosotros, porque no me da lo que a mí se me antoja. Sí. Ciertamente que debe haber un cierto nivel de felicidad, de satisfacción en la vida de cada uno de nosotros. Esas cosas llegan como consecuencia de la obediencia, del hacer la voluntad de Dios, de creer en Dios, de esperar en Dios. Pero, por ejemplo, no tener tiempo para otra cosa más que para preocuparse, eso es decididamente en contra de la voluntad de Dios. Sí. Entonces, el Evangelio comienza diciendo que María Magdalena era la que había ungido a Jesús en la casa de Simón el fariseo, que entra a la casa de Simón, ella arrepentida de sus pecados, pero llena de alegría, entra, rompe el perfume y unge a nuestro Señor. Y Judas se entristece. Y Judas dice, Jesús es malo, Dios es malo. Por eso ese perfume que se gastó con alegría en nuestro Señor, se podría haber vendido y dado a los pobres. ¿Sí? Entonces, este odio de Dios, esta tristeza por los bienes de Dios, este pensar que Dios es malo, está presente en mayor o menor medida en la mayoría de cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque ustedes han de saber que nuestra fuerza está en la debilidad. ¿En qué consiste esto? Que nuestra fuerza consiste en la alegría de poder hacer la voluntad de Dios, en poder descubrir a Dios detrás de todas las cosas, en la alegría de poder esperar en Dios, de amar a Dios. ¿Sí? Entonces, ciertamente que tenemos derecho a vivir bien, a estar en paz, ¿sí?, a tener un cierto nivel de satisfacción o de tranquilidad en nuestra vida, pero allí no llegamos sin dificultades, sin pérdidas, sin dolor o sin tristeza. Llegamos por el camino de la cruz. Sí. Pero mientras nosotros nos empeñemos en insistir, en decirle a Dios qué es lo que debe hacer con nuestra vida, lo único que estamos construyendo es nuestra desesperación. Sí. Entonces, Dios nos invita a colaborar con Él, para que muchos otros que hoy viven en la oscuridad del sepulcro del pecado, salgan del pecado. ¿Y cómo van a salir? Con nuestra colaboración, con nuestra intercesión, con nuestra obediencia, con nuestra confianza en Dios. Sí. Entonces, los milagros se hacen, los milagros se realizan, pero solo cuando hay esa disposición de confianza en Dios, de alegría en Dios, de obediencia. Es lo único que Dios nos pide. Pero lo último que podemos estar haciendo en la vida es hacer de la vida una constante preocupación, una pérdida de energía inútil. Eso a nadie nos puede estar pasando. A nadie nos puede estar pasando. Si estamos con Cristo, si estamos haciendo su voluntad, si queremos hacer su voluntad,
no hay absolutamente nada trágico que nos pueda pasar. Habrá una pequeña inconveniencia, alguna pequeña incomodidad o una pequeña frustración o tristeza o como ustedes le quieran llamar, pero tragedias no existen, porque Dios sabe sacar de lo peor lo mejor, con nuestra colaboración. Él nunca va a hacer nada sin nuestra colaboración. ¿Sí? Entonces, lo mismo que les dice a los que estaban junto a la tumba de Lázaro, que les dice, desátenlo y déjenlo ir. Así nos lo dice a nosotros. Soltar los planes que ya tenemos para nuestra vida, soltar la desconfianza y este sentido de desobediencia de Dios. Soltar la idea de que Dios es malo con nosotros. ¿Sí? Porque si basamos nuestra vida en pensar en esto, ya estamos construyendo toda una sociedad de depresión. Ustedes saben que la enfermedad más grande de la sociedad en que vivimos es la depresión. ¿De dónde viene la depresión? Viene de la tristeza en Dios, de no creer que Dios es bueno con nosotros. ¿Sí? Entonces, pensemos en estas cosas que hoy hemos mencionado y vayamos practicando, por lo que resta de la Cuaresma, estas dos cosas: la confianza en Dios en medio de la muerte o de la frustración o de la tristeza. La confianza en Dios. Y por otro lado, la obediencia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.